La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, nuestro rato de cultura en Letras Mixtas, aquí en la librería Luces. Y la cultura no solamente es cultura como todos pensamos, stricto sensu, es mucha palabra, es mucha hilvanar, mucha creatividad, hilvanar imágenes, hilvanar literatura, hilvanar teatro y luego comunicación. Yo siempre he considerado que el periodismo tiene mucho que ver con la cultura y con lo artístico. Y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que dirige el periódico Decano de la ciudad. Manolo Castillo, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias y encantado de volver a que charlemos un ratito. Sí, charlar con personas como tú hacen a este programa más grande. La Casa Canal Málaga está orgullosísima de que acudas a nuestra invitación, porque es más fácil a veces entablar conversaciones cuando navegamos en los mismos océanos, ¿no? Off the record decíamos. Con los mismos códigos, las mismas... Claro, sí. Entonces a veces es mucho más cómodo. Y a veces esas preguntas pues están o caen en lugares donde se pueden abundar más y mejor. En primer lugar, y aprovechando que estás aquí, ¿tú cómo ves hoy en día la palabra? Ni siquiera digo los medios de comunicación, digo la palabra. Bueno, pues la palabra la veo, me la imagino rodeada, ¿no? Como con muchos peligros alrededor, ¿no? Porque está como acosada, ¿no? por las diferentes interpretaciones, por el diferente uso que hacemos de la palabra, por lo fácil que es confundir con las palabras, por lo fácil que es desinformar con las palabras. Entonces yo creo que ahora mismo, desde mi punto de vista, la palabra es una de las herramientas más poderosas que hay, pero al mismo tiempo depende en manos de quien esté, pues su uso. El arma más peligrosa. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo la veo rodeada con muchos riesgos, con muchos peligros, y al mismo tiempo la veo como que hay que preservarla, su importancia y sobre todo esa fortaleza que tiene, pues para que podamos convivir, al fin y al cabo, ¿no? Sin la palabra, muy difícil, ¿no? No imaginar una convivencia colectiva sin el uso de la palabra, ¿no? Es un pilar fundamental para que todos nos entendamos, obviamente como mecanismo, como herramienta, pero al mismo tiempo en un sentido ético y filosófico de la palabra. Exactamente. Sin esta fluidez que tú y yo tenemos, no serían posibles otra serie de cosas, ¿no? O otra serie de circunstancias de nuestra sociedad moderna y progresista, o no sé, del siglo XXI, como queramos entender. Claro, y sobre todo porque es que últimamente la palabra está tomando mucho significado y muchas connotaciones y cada vez hay que precisar más, ¿no? Porque muchas veces se utilizan las palabras para enmascarar cosas, ¿no? Entonces yo creo que, te insisto, para mí desde el punto de vista ético y moral es como el último reducto, ¿no? Que tenemos que defender y proteger. Manolo, desde tu lugar y desde el mío y de todos los que creemos en la palabra tenemos que defenderla, pero a capa y espada. Y una vez hecho este preámbulo tan estupendo, yo te he invitado a Letras Mixtas porque a mí me interesa mucho tu faceta como pintor. Lo descubrí justo miraba, recientemente cuando nos encontramos, dije, miré la videoteca y decía, ya 4 años que hablamos de la otra exposición que haces. Yo te sigo en las redes sociales, veo lo que muestras y a mí me parece muy, muy interesante ese otro lado que no es el lado convencional en el que te conocemos más en la ciudad, pero que hay que ponderar y cuidar. ¿En qué momento está ese Manolo Castillo? Bueno, pues precisamente ahora está en un momento como bastante creativo, productivo, ¿no? Después de una etapa en la que, después de la primera exposición, ¿no? De la que ya estuvimos hablando, ¿no? Con un buen rato, después hubo como un momento iba a decir de crisis, pero no quiero parecer tampoco muy pretencioso, sino de dudas, ¿no? Sobre los caminos a tomar. No sabía que esos caminos y esas dudas pueden durar tanto tiempo, y al final, bueno, pues conseguí un poco despejar esas dudas y ahora sigo, pues bueno, haciendo bastantes cosas y
y bastante ilusionado también con otra exposición, ¿no?, próxima, ¿no? ¿Dónde te quieres centrar? ¿En lo abstracto? ¿Estás buceando en otras Bueno, técnicas? después de la primera exposición me planteé que qué camino quería tomar y entonces entré en una especie de colapso porque no sabía... El colapso natural de los creadores, ¿eh? Exactamente, y entonces no sabía, no acertaba, ni sabía, y algunas dudas, y luego después de hablar con bastantes personas, al final me di cuenta que es una cosa muy natural y muy habitual. Y al final, pues lo que pretendo es dar un pequeño paso más, no tirar por ningún camino, sino intentar que esa parte más expresionista y más figurativa, que eran como dos estilos bastante distintos, pues vayan confluyendo poco a poco, ¿no? No tengo la aspiración de tomar una decisión ya o de que confluyan definitivamente, sino simplemente avanzar un poco más y, bueno, que el tiempo diga y que las cosas... Lo que sí es cierto es que en la parte expresionista pues me he volcado la palabra con la que ha sido muy acertado, casualmente, ese comienzo que hemos tenido de la conversación, porque estoy introduciendo la palabra también en esa parte más expresionista y luego, bueno, pues al final lo que busco son lugares perdidos, ¿no?, en mi pequeño universo y, bueno, y en la búsqueda de esos lugares, y que lo hago por diferentes estilos. Un estilo a veces más abstracto, más expresionista, y lo otro un estilo más figurativo, ¿no? Pero... Nada casual, yo nunca creo en la casualidad, y que hayamos empezado hablando de la palabra y que luego nos conduzca la palabra, sí, tampoco lo creo casual, pero porque creo que hay, sobre todo los artistas tenemos en nuestro lado una parte etérea, una conexión ahí natural que nos sucede. Manolo, ¿cómo convive el Manolo director y el Manolo artístico? Porque debe ser una convivencia muy complicada. Pues el artístico ayuda mucho al director, ¿no? Porque en dos ámbitos. Uno, en el que yo tengo una posición, gracias a ser director del periódico, pues una posición privilegiada, hay que reconocerlo. Es decir, bueno, pero también está sometido a unas miradas escrutadoras complicadas. Pero hay que reconocer que es un privilegio, pues, ser director de un medio como Sur, ¿no? Y entonces yo sentía la necesidad de despojarme de ese privilegio y exponerme tal cual, ¿no? Sin ningún tipo de protección, que hay que reconocer, y yo lo reconozco sin ningún tipo de problema, que el ser director del periódico pues me ofrece cierto, al mismo tiempo de que estoy sometido a la crítica permanentemente, pero estoy sometido a una protección porque, bueno, pues un medio bastante, iba a decir bastante, muy solvente, con mucha fuerza y con mucha capacidad de prescripción en la ciudad, ¿no? Entonces yo necesitaba esa parte como más desnuda de decir, bueno, pues aquí estoy sin ningún tipo de defensa, ¿no? Entonces, ni parapeto, a pesar de ser quien soy. Ni parapeto. Entonces la mejor forma era, pues, mostrarme. Y luego mi trabajo diario tiene una exposición pública bastante notable, y entonces, pues, el momento de introspección de la pintura, pues, es como el contrapeso, ¿no? Entonces esas dos cosas, uno, pues, vivir el momento más de introspectivo, más personal, dentro de estar viviendo en esa vorágine más pública, ¿no? Y luego, pues, también exponerme a la crítica, pero sin defensas, ¿no? Un poco a pecho descubierto, quizás, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Más allá de ese perfil terapéutico que acabas de indicarnos, de enseñarnos, yo voy al perfil artístico. ¿Llevas lo que vives a la obra o la obra la llevas a lo que vives en ese proceso de meditación? Pues la obra lo que me ha permitido es una forma de expresión de mi mundo más interior, ¿no? Que no tiene proyección en mi trabajo. Es muy difícil que la tenga. Entonces, como esa parte, hablaba de la introspección, pero esa parte más personal, más íntima, no tenía forma de salir, porque no voy a escribir un artículo, ¿no? Eso no tiene forma de expresarse, pues yo sí necesitaba eso, una herramienta, un camino, una forma en la que poder expresar eso que llevo un poco dentro, ¿no? Y eso es lo que no llevo, o sea, llevo lo que traslado a la pintura, o pretendo hacerlo, o una forma de expresión de, pues, las cosas que mi pequeño gran mundo interior, ¿no? Que al fin y al cabo, si hay algo infinito,
eso iba en la primera exposición, hablaba de que el océano o el desierto, que parecen espacios grandísimos, ¿no? Espacios, al final es mucho más grande el espacio interior, ¿no? Aunque esté en una cajita, ¿no? En un pequeño cuerpo, ¿no? Que parece que está como ahí escondido, pero yo creo que el mundo interior de todas las personas es mucho más infinito que cualquier desierto, cualquier océano, cualquier espacio, ¿no? Esa metáfora que estás utilizando me lleva a preguntarte, ¿vas a introducir esas imágenes a través de palabras o es que vas a hacer solamente imágenes de las palabras? No, introduzco la palabra, Bien. poco a poco, y porque al final yo creo que cuando uno expone su obra, sea cual sea música, la literatura, poesía, el arte, pintura en este caso, a mí no me gustaría pensar como que es un espacio en el que cuelgas unas obras, la gente va y las contempla, ¿no? Me parece que falta algo, ¿no? Y entonces yo creo que la palabra, que ya en la primera exposición ya hubo un pequeño guiño, yo creo que lo que pretendo es introducir al observador pues en ese pequeño gran mundo. Entonces, y pretendo que vea que las personas que vayan a verla pues vean una historia o sobre todo se le invite a pensar o se le invite a reflexionar o incluso sirva para explicar un poquito más la obra, y entonces pues, la palabra la utilizo en ese sentido, ¿no? Pocas cosas me dan, perdona que hable en primera persona, me da mi miedo en la vida, pero una de las que sí lo he reconocido es cuando valoran mi obra. Me da mucho miedo. Recientemente una señora había comprado mi novela y me dijo, pues no me gusta el capítulo tal. Y esto a mí me impactó. ¿Cómo llevas el miedo? ¿Cómo lleva tu artista que hay en ti? ¿Cómo lleva ese miedo? Bueno, ahí me ha ayudado mucho el periodismo, Ah. porque cuando uno escribe un artículo de opinión o escribe, pues indudablemente está sometido a la crítica, y el propio periódico, en el amplio sentido del término, no el periódico de papel, sino todo el trabajo que hacemos en el periódico al día a día, como yo soy la cabeza visible, pues está sometido a la crítica, todo ¿no? mira a ti, claro. Con lo cual he aprendido que no se puede gustar a todo el mundo nunca. Es más, ni siquiera es bueno. Entonces, y además yo llego al arte o a la pintura por ese deseo de estar sometido, como decía al principio, pues a una crítica pues más desnuda, ¿no? O sea, en el sentido sin la protección. Entonces, bueno, yo sé que al fin y al cabo no pinto para gustar, ¿no? Y a todo el mundo le gusta y le gusta que la gente se emocione con tu obra y que la elogie pero luego hay que saber pues que no tienes que gustarle a todo el mundo y que hay grandísimos artistas universales que hay gente que no le gusta. Entonces, bueno, pues yo lo que pinto es por expresarme y porque me gusta la belleza en el amplio sentido, ¿no? del término, e intento pintar cosas que expresen lo que yo llevo dentro y que además intento que sean bellas en algún sentido del término. Y ya está. Y sé que no voy a gustar a mucha gente y ya está. Y además una definición muy bonita porque estás evocando tu belleza propia. Claro. Y esto es maravilloso a la hora de definir el arte de una persona. Bueno, yo concibo que la belleza es algo bastante bonito para perseguir, ¿no? O sea, entonces... Como anhelo. Exactamente, ¿no? Y no nos quedamos en una belleza estética, ¿no? Que sería como muy reduccionista, sino en el amplio sentido del término, de buscar... La belleza está en muchísimos sitios, en muchísimos lugares y en muchísimas personas. Entonces, yo creo que la búsqueda de la belleza es un buen leitmotiv, ¿no? Para tanto a la hora de pintar, incluso a la hora de escribir, a la hora de hacer cosas. A la hora de vivir. Exactamente, ¿no? Tú estás hablando de una excelencia, porque estás buscando un objetivo concreto, que la belleza lo que estás buscando es una perfección de los términos, ¿no? Y a mí yo me conformo con que alguien que contemple una obra mía pues se sienta reconfortado, se sienta bien, se sienta tranquilo, ¿no? Que quizás es el término que más me han comentado a veces, ¿no? Que transmite mucha tranquilidad, mucha paz, ¿no? Mucha calma. Sí. Provocas pararse a verlo más. Claro. A lo mejor, mira, yo no lo he hecho con esa intención, pero quizá voy en un mundo tan ajetreado permanentemente que a lo mejor pues ese mundo interior por lo que necesita decir, oye, vamos a parar y
parar en un pequeño momento, en un pequeño lugar, ¿no? Por eso hablo de lugares perdidos, ¿no? En el que pues, haya un instante, ¿no? En el que uno se sienta bien, se sienta rodeado de cosas bonitas y bellas. Crear es algo complicadísimo y sobre todo vivir de ello mucho más complicado. Me lleva a pensar esto en la calma, porque por ejemplo yo no vivo solo de mi literatura, claro. Tú no solo de tus cuadros, entonces esto nos proporciona una calma sí. A la que no están sometidos otros artistas. A mí me parece heroico aquellos artistas que viven de su trabajo artístico. Me parece, o sea, yo creo que habría que hacerle un monumento a todos, porque sí. Sobre todo superar la presión que significa, o sea, es tal el compromiso de estos artistas que viven de su obra, ¿no? Es tal el compromiso con su forma de entender su obra, su trabajo que es heroico. ¿Por qué? Porque habrá gente que se tire por lo comercial, ¿no? El claro. Que pueda, o el que quiera, el que pueda, pero luego la gran mayoría es fiel a su forma de ver su arte y eso a mí me parece heroico. Para mí, aquellos que no necesitamos porque tenemos otra actividad, es verdad que perdemos porque nuestra cabeza solo puede estar en determinados momentos centrada en el arte, en lo que nos gusta, pero al mismo tiempo da una tranquilidad que, bueno, pues que no tienen otros. No tienen otros. Me interesa mucho ponderar siempre cierta política de espejos. Las personas que tenemos sí. Trayectorias ya, pues, una edad media y hemos sí. Trabajado en muchos sitios, hemos hecho muchas cosas. Yo siempre aplico los focos o los espejos a las distintas facetas de mi vida profesional, incluso personal. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo llevas esa política de espejos? ¿Tú realmente se fijan los unos a los otros, se muestran o son completamente disyuntivos? Mira, mi vida está marcada por una especie de atracción del cambio. O sea, yo necesito permanentemente estar cambiando. No digo permanente, de forma instantánea, pero sí yo necesito, y toda mi trayectoria profesional y personal, el cambio es un motor y es una generación de energía. Con lo cual, yo me veo más como en un espacio con muchísimos espejos, ¿no? que simplemente yo con uno, ¿no? Yo frente a un espejo, sino esos típicos ascensores que entra y muchos espejos y ves multitud de... Y yo me siento más cómodo en esas diferentes Manolos que hay, ¿no? en mi vida, que yo quiero potenciar todo y creo que cada uno tiene sus virtudes, sus defectos, que son muchísimos, pero me gusta cultivar esa diversidad, ¿no? Y esa contradicción. Yo creo en la contradicción, en el sentido de que, bueno, pues que hay veces que la vida te hace cambiar, te hace pensar cosas diferentes, te hace adentrarte en mundos diferentes también. Entonces me veo no frente a un espejo, sino frente a muchos espejos. Poliédrico, totalmente. Sí. Muy interesante esa imagen, muy interesante. Para acabar, Manuel, porque tenemos que ir acabando. Una pena. Una pena, sí, porque la conversación sí. Es absolutamente interesante, pero ya sabes que la televisión, ya me estoy yendo a los 15 minutos y tengo a mi alma ahí haciéndome... Sí. La última pregunta, por ponderar el hecho de que tú estés aquí, es que tú mismo ponderes tu obra, en el sentido de lo nuevo que vas a mostrarnos. Sí. ¿Qué quieres destacar? Porque eso solamente lo puedes destacar tú, ni siquiera yo con mis ojos o con quien sea, ¿no? ¿Tú qué quieres destacar? Yo quiero destacar que al final las personas tenemos una necesidad de búsqueda, ¿no? Es más, creo que nos pasamos la vida buscando cosas, buscando la tranquilidad, la calma, buscando el amor, buscando la paz, buscando el dinero, buscando la fama. Hay mucha gente, ¿no? Una permanente búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que mi obra lo que trata es de reflejar, ¿no? Una búsqueda introspectiva que, bueno, pues que yo he tenido durante toda mi vida, a veces más marcada que en otra, y lo que intento es plasmar cómo al final las personas, rodeados de todo de la vorágine del día a día, al final lo más importante, por eso a veces tengo unas casitas, ¿no? Una casita muy simple, muy casi infantil, ¿no? De que al final, si te asomas a la ventana de esa casa, ¿no? Al final es cuando entras de verdad en un mundo inmenso y casi infinito, y siempre digo que todos somos el secreto. Nuestra vida está rodeada de secretos también,
de misterio, y yo creo que ese mundo interior, ¿no?, es lo que trata de reflejar mi obra, ¿no?, en pequeños instantes o en pequeños momentos, ¿no? ¿Y dejas que los demás nos centremos en ese mundo interior, o porque quieres que lo veamos como universo o como hecho concreto? Yo creo más como universo, ¿no? A mí, o sea, me encantaría que alguien dijese, oye, pues viendo una obra me invita a entrar en mi propio mundo, ¿no? Y yo... Ahí te congratularía. Claro. No trato de mostrar el mío, porque eso es muy complicado, ¿no? Trato de expresarlo, ¿no? De que hay una inquietud, hay una necesidad de tranquilidad, de sosiego, de calma, ¿no? Y sobre todo de lo más difícil en el mundo es conocerse a uno mismo y aceptarse a uno mismo. Y tanto. Yo creo que lo segundo es más difícil. Claro. Porque el oráculo de Delfos es eso de conocerte a ti mismo, muy bien, pero luego aceptarse... Lo más difícil en el mundo es aceptarse. Entonces, al final, lo que la obra intenta es decir, oye, este camino sí es el camino más interesante, y sobre todo más complejo, y el que más satisfacciones da, ¿no? Entonces, eso es lo que trata. Pues con ese adjetivo vamos a acabar. Interesante, ha sido muy interesante charlar contigo como siempre, muy interesante la obra que nos muestras y estaremos muy expectantes de disfrutarla lo antes posible. Ha sido un placer, Manolo, tenerte Igualmente, aquí, como siempre. Amigos, amigas, muchas gracias por tanto cariño a la cultura malagueña, cada semana aquí en Canal Málaga Televisión. Gracias, chao.